Despierta, católico. Este tiempo es el ideal para llenar iglesias, para hablar de Dios en la oficina, en la escuela, en las fiestas. Hoy, más que nunca, es el tiempo de defender a nuestra iglesia. Despierta, católico. Bienvenidos a este programa, conducido por el Padre Arturo Horta. Despierta, católico. Muy buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos a este programa de Radio Despierta Católico, un programa para todos ustedes, hermanos católicos, y para gente de buena voluntad. Estamos en vivo. Nos puede llamar al 608-3652, 608-3652. Buenas noches, Manzano. Buenas noches a toda la audiencia. Les agradecemos que nos acompañen este día. ¿Cómo has estado? Muy bien, con mucho calor. Mira, aquí tomando agua Bonafón. Tienes, ándale el gol. Tienes mucho calor. Apenas va a ser. Se pronostica un fin de semana muy cálido. El domingo va a ser mucho calor. Así que hay que prepararnos, hidratarnos y pues disfrutar el calorcito, ¿verdad? No hay de otra. Al mal clima, buen tiempo, ¿verdad? Exacto. Pues nos da mucho gusto que nos estén escuchando. Recuerden, este programa de radio Despierta Católico es un programa de evangelización. La evangelización, que es dar a conocer el mensaje del Señor Jesús. Es un programa, por supuesto, también de apologética, de defender la iglesia en la que creemos, la iglesia que fundó Jesús, la iglesia católica, por supuesto, la iglesia que puede demostrar llegar a tiempos del Señor Jesús, la iglesia que tiene más de 2000 años, y por supuesto la iglesia que tiene la sucesión apostólica, indudablemente que sí. Hay una anécdota muy interesante, Manzano, de un catedrático en España que estaba muriendo, estaba muy grave ya, quería ponerse bien con Dios, con el prójimo, y le comentó a sus hijos, y sus hijos le mandaron traer un pastor, y el papá los regañó y les dijo: no, tráiganme a alguien que tenga la sucesión apostólica. Qué interesante, ¿eh? Tráiganme a alguien que tenga la sucesión apostólica. Acuérdate que aquel que tiene la sucesión apostólica, pues indudablemente que tiene el poder de absolver, de celebrar la Eucaristía, y indudablemente que es un ministro, pues, ¿verdad? Sí, definitivamente. La única forma de traernos al mismo Cristo a través de cada uno de los que han recibido esa sucesión apostólica por la imposición de las manos, ¿verdad? El envío que cada uno de los sacerdotes reciben para continuar esa misión, la misión que pues tiene un origen, por supuesto, ¿no? Un origen muy interesante que muchos no queremos distinguir realmente. El otro día leía una publicación y decía la persona que comentaba ahí, decía: pues yo no entiendo ese grupo de cristianos que adoran a las imágenes, que no sé qué, y pues le dieron como por todos lados, porque realmente afortunadamente hay quienes defienden la única y verdadera religión, que es la católica, ¿verdad? Y tienen bastantes fundamentos, pero pues también nosotros tenemos que compartir esos fundamentos a los demás. Sí, por supuesto, incluso eso de las imágenes ya lo hemos tocado. Ya lo hemos tocado, ya hemos demostrado bíblicamente que sí hay una cita bíblica donde Dios prohíbe las imágenes porque el pueblo había caído en la idolatría, porque el pueblo de Israel pues ya estaba cambiando a Dios por las imágenes. Recuerden que se hizo un becerro de oro el pueblo de Israel y cambió al Señor. Y después, ya cuando el pueblo está más maduro, ya Dios, hay una cita bíblica y también el libro del Éxodo donde Dios da luz verde para poner imágenes ya.
en el arca de la alianza manda que pongan querubines. Ya el pueblo estaba más maduro, pues es un tema que ya hemos tocado. Pero el tema que vamos a tocar el día de hoy es un tema muy interesante. Es una pequeña historia de la salvación, donde empezamos con una realidad, la realidad de que Dios existe, indudablemente que sí. Incluso algunos filósofos la manejan como la causa primera, es la causa primera de todo. Pero ¿quién hizo a Dios? Nadie hizo a Dios, porque si alguien hubiera hecho a Dios, entonces Dios no sería Dios, y el que hizo a Dios sería el verdadero Dios. Dios es la causa primera de todo, nada sale de la nada. Cierto, leía precisamente entre lo que me pongo a leer para preparar todo lo que implica pues poder orientar en el contenido del programa, pues precisamente encontré un elemento muy interesante en cuanto al cómo leer la Biblia y cómo entender la Biblia, y precisamente el tiempo bíblico nos va diciendo precisamente parte de esta historia de la salvación. Y nos plantea, por ejemplo, nos dice que alrededor de 10 mil millones de años se crea el universo. Entre 1 y 2 millones surge el pasaje de Adán y Eva. Nos dice el diluvio entre 10.000 y 7.000 años. Abraham en el año 1850 a.C. El éxodo en el año 1300 a.C. Y en el año 0 de nuestra era, el nacimiento de Cristo. Y es una buena forma de ubicarnos un poquito en el tiempo y el espacio de la Sagrada Escritura. Ahora que estuve leyendo, es sorprendente cómo a la fecha ya nos podemos ubicar con mapas y todo en cuál fue el peregrinar y todo esto, ¿verdad? Así que yo creo que lo primordial, nuestro punto de partida después de la creación sería pues precisamente nuestros primeros padres. Sí, definitivamente Dios se revela al pueblo de Israel después de la caída, después de esa desobediencia de Adán y Eva, donde se rompe esa relación, donde hay indudablemente un castigo por la desobediencia, pero no todo está perdido, porque Dios tiene un plan de salvación. Se revela al pueblo de Israel, como tú lo dijiste muy bien, pues aproximadamente 1800 años antes de Cristo, en la persona de Abraham, sí, que es el padre de la fe. Abraham, que juega un papel muy importante dentro de la historia de la salvación, y que es interesante, ¿no? Como la Sagrada Escritura lo llama Padre. Lo llama Padre. Dicen los testigos de Jehová que no hay que llamar Padre a nadie, según ellos, ¿verdad? ¿Por qué llaman ustedes Padre a los sacerdotes? Dicen por ahí. Si la Sagrada Escritura lo dice claramente, ¿verdad? Ningún hombre sobre la tierra lo llames Padre, porque solamente un Padre celestial tienes. Sin embargo, pues hay que checar toda la Sagrada Escritura, porque la Sagrada Escritura, por ejemplo, nos habla de Padre biológico, nuestro papi. La Sagrada Escritura nos habla del Padre en la fe, por ejemplo, Abraham. Y la Sagrada Escritura también pues toca el título de Padre Celestial, que ese es el que está prohibido para los seres humanos. Ese. La Sagrada Escritura no tiene ningún problema en relación al Padre biológico y al Padre en la fe, ¿verdad? La Sagrada Escritura nos dice, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre. La misma Sagrada Escritura nos dice nuestro padre Abraham. Son dos títulos que son muy lícitos para el ser humano, no hay ningún problema, y que el título prohibido es el de Padre Dios, creador del cielo, del universo, de todo. Y bueno, cuando uno da a conocer esto, pues sí salen a relucir por ahí las dudas. Cuando uno revela estas cosas, las personas se quedan sorprendidas, porque es que
a mí un testigo de Jehová me enseñó la cita bíblica y pues me la creí. Pues sí, pero hay que ver el contexto de la Sagrada Escritura, ¿verdad? Para poder entender la historia de la salvación podemos dividirla en dos grandes etapas. La primera es la Antigua Alianza, ¿verdad? Esa alianza que surge precisamente, diríamos, de tres elementos básicos. Después de la creación, que está en Génesis capítulo 1, está la caída, Génesis capítulo 3, y viene la promesa en Génesis capítulo 3, ¿verdad? Es una forma de ubicarnos. La Antigua Alianza entonces es entre Dios y el pueblo de Israel por medio de Moisés, y la Nueva Alianza es entre Dios y la humanidad por medio de Jesús. Sí, definitivamente la Sagrada Escritura está dividida en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, o Antigua Alianza y Nueva Alianza, como tú lo expresaste hace un momento, donde en el Antiguo Testamento, en la Antigua Alianza, que es lo mismo, vamos a encontrar la historia del pueblo de Israel, su peregrinar, que es un peregrinar muy interesante. Si nosotros tenemos una visión muy general del pueblo de Israel y luego nos ponemos a leer el Antiguo Testamento, lo vamos a disfrutar mucho lo vamos a disfrutar. De repente por ahí me comentan, es que empecé a leer el Antiguo Testamento y se me hace muy pesado, muy aburrido. Bueno, lo empezó a leer sin bases, sin algunos elementos, pero cuando lo lee alguien con bases, con algunos elementos, es muy interesante el Antiguo Testamento, indudablemente que sí. Tenemos entonces dentro de esta Antigua Alianza, pues para ir bien contemplando ese plan de Dios, pues precisamente tenemos una cita en el libro del Deuteronomio que dice: ustedes y no sus hijos, que no han conocido ni experimentado la lección del Señor, son los que conocen hoy su grandeza, el poder de su mano y la fuerza de su brazo, los signos y las obras que realizó en Egipto. Vamos a la pausa. Hacemos una breve pausa y regresamos con más en Despierta Católico. Ya estamos de regreso en Despierta Católico. Continuamos. Muy buenas noches para todos aquellos que nos acaban de sintonizar. Está usted escuchando el programa de radio Despierta Católico, un programa para todos ustedes, hermanos católicos, y para gente de buena voluntad, y estamos haciendo una historia de la salvación, ¿verdad? Un pequeño relato donde ustedes se pueden dar una muy buena idea de lo que es realmente la historia de la salvación, ¿verdad? Y estábamos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Sí, estábamos emocionados leyendo un pasaje del Deuteronomio capítulo 11 que nos dice: son los que conocen hoy su grandeza, el poder de su mano y la fuerza de su brazo, los signos y las obras que reafirmó en Egipto contra el faraón rey de Egipto y contra todo su país, lo que hizo por ustedes en el desierto hasta que llegaron a este lugar. Aquí nos va ubicando precisamente en ese momento en que se empieza ese peregrinar de los israelitas, buscando su nuevo espacio, su nuevo lugar. Por supuesto. La historia del pueblo de Israel pues tiene muchas etapas. Una etapa indudablemente es esa creación tan fabulosa, tan extraordinaria, los primeros capítulos del libro del Génesis, que su mensaje básicamente es: Dios es el creador de todo. A veces algunos historiadores, a veces algunos letrados por ahí creen que así sucedió exactamente, y están muy equivocados. En realidad el mensaje
que da los primeros capítulos del libro del Génesis es: Dios es el creador de todo. Ese es el mensaje que nos da el libro del Génesis. Es el creador del ser humano, es el creador del universo, de los animales, de las aves, de los árboles, de todo. Todo. El amo y Señor del tiempo y el universo. Totalmente. Ese es el mensaje que nos da el libro del Génesis, los primeros capítulos. Que si lo hizo en este día, en aquel día, no, pues eso... Es una forma figurativa. Así es. Sí, las etapas de la historia después de la creación, pues ya iríamos precisamente con la historia de los patriarcas que nos muestra la Sagrada Escritura, y luego la permanencia en Egipto y después cómo los esclavizan. Viene la conquista y el asentamiento de Canaán, y luego la monarquía, Saúl, David, Salomón. David, que es, vamos a decir, que el rey por excelencia, Salomón con su sabiduría, los reinos, el reino del norte y del sur, Israel y Judá, el exilio, que es una etapa muy bella para meditar, y la comunidad después del exilio, ¿verdad? La reconstrucción, la esperanza que se tiene de una vida mejor. En la liturgia de estos días hemos estado leyendo de manera muy frecuente precisamente cómo el Señor los alimenta mientras van en su salida, pues a la salvación, ¿verdad? Dice, los alimenta con le llovió maná del cielo, ¿verdad? Un pasaje precioso de la Escritura. Sí, definitivamente este peregrinar que tiene el pueblo de Israel después de que sale de Egipto, después de que recupera su libertad, que es la Pascua. Pascua es una palabra que significa paso, es el paso para el pueblo de Israel de la esclavitud a la libertad. Es decir, la Pascua de ellos pues es celebrar que ya son un pueblo libre, muy diferente a nosotros que celebramos la Pascua, y es el paso de la muerte a la vida, es celebrar la resurrección. Utilizamos la misma palabra, que incluso para ellos es la fiesta principal, la Pascua. Como cosa curiosa, también para nosotros es la fiesta principal, la Pascua. No es la Navidad, como muchos creen. La Navidad podríamos decir que es la segunda fiesta más importante, pero por arriba de la Navidad, pues definitivamente está la Pascua. Y la Pascua judía es una celebración muy hermosa, muy bonita, que hasta la fecha todavía la celebran, donde pues hacen relevancia a ese acontecimiento de cómo por medio de Dios y de Moisés recuperan su libertad, una libertad que deben de ver como una bendición de Dios, y que la celebran muy interesante, primero con unos platillos amargos, donde simboliza la amargura de sus antepasados de haber estado esclavizados. Con hierbas amargas hacen unos platillos ahí muy interesantes, que incluso nosotros hemos imitado un poquito cuando celebramos la Pascua ahí en la parroquia, ¿verdad? Como en la vigilia pascual también tenemos un platillo primero amargo que simboliza pues la muerte de nuestros seres queridos, ¿verdad? Que es una situación muy amarga pues para el pueblo de Israel, sus antepasados, el hecho de estar esclavizados, pues la amargura, ¿verdad? Y están comiendo esas hierbas amargas, esos platillos, y los gestos que están haciendo, pues sí, ¿verdad? Recordando aquella situación tan amarga de sus antepasados de haber estado esclavizados. Y luego los platillos de ricos, sabrosos, que están disfrutando con gestos muy agradables, donde los israelitas ya están recordando que son un pueblo libre, totalmente libre. Sí, esto fíjate que como la Escritura va con una cronología ciertamente. Los israelitas claman a Dios, de Abraham, de Isaac, de Jacob, para que los salve de la opresión y la esclavitud de Egipto. Dios los escucha y les manda a Moisés como profeta y líder libertador,
y castiga la maldad de los egipcios. Moisés saca a los israelitas de Egipto con éxito, apoyado por Dios, continuando así la historia de la salvación. Los israelitas van entonces peregrinando por el desierto hacia la tierra prometida. Dios establece así la primera alianza con ellos en el monte Sinaí, y ellos se comprometen a guardar los mandamientos. Los israelitas comienzan así la conquista de los pueblos de Canaán, dirigidos por Josué. Es, diríamos, la síntesis de este éxodo de liberación. Sí. Y definitivamente, pues más adelante pues entra el profeta Elías, que juega un papel también muy interesante dentro de la historia de la salvación, donde invita, exhorta a su pueblo a perseverar, invita, exhorta a su pueblo a seguir al Dios único y verdadero, a no salirse del caminito. Y pues este profeta Elías es muy interesante porque nos dice la Sagrada Escritura que lo levanta un carro de fuego, sí, ¿verdad? Y después se relaciona mucho con un profeta que es el profeta Juan el Bautista, que lo quieren relacionar por ahí, ¿verdad? Que tiene el espíritu de Elías, ¿verdad? Y súper interesante porque pues está ese cuestionamiento. Juan el Bautista, ¿es Elías, sí o no? Algunos teólogos dicen que sí, que es Juan el Bautista. Otros teólogos dicen que no, que en realidad tiene el espíritu de Elías, Juan el Bautista. El espíritu es como si viéramos un joven, un buen futbolero, un joven muy ágil, y de repente alguien dice por ahí, mira, tiene el espíritu de Pelé, tiene el espíritu de Messi. Esto no quiere decir que sea Messi o que sea Pelé, sino tiene el espíritu, algunos rasgos, algunas características. Así lo dicen algunos teólogos, ¿verdad? Juan el Bautista tiene el espíritu de Elías, algunos rasgos, ¿verdad? Pero no necesariamente que lo sea. Eso expresan algunos teólogos como algo muy interesante. Y la figura de Juan el Bautista aquí es como el puente entre el Antiguo y Nuevo Testamento, que es el puente. Juan el Bautista, que su papel principal es prepararle el camino al Señor. Cuando Juan el Bautista ya tenía escuela, cuando Juan el Bautista ya tenía sus discípulos, cuando ya tenía su fama, empieza el Señor su ministerio, y el papel, el trabajo de Juan el Bautista, su pastoral, era hacerse a un lado para que el Señor empezara su ministerio al 100%, incluso lo revela, ¿va? Como el Cordero de Dios. Ese es el Cordero de Dios, les dice a los ahí presentes, y yo no soy digno ni siquiera de desatarle la correa de sus sandalias. Sí, definitivamente es muy interesante este paso de los profetas. Diríamos que el último de los profetas era precisamente Juan el Bautista, y pues vamos a dejarle un poquito ahí una síntesis muy breve, si crees, del Antiguo Testamento, que nos dice cómo vamos, y enseguida regresamos ya con la concreción de la historia de salvación, con la aparición de Jesús. Vamos a una pausa. Hacemos una breve pausa y regresamos con más en Despierta Católico. Ya estamos de regreso en Despierta Católico. Continuamos. Muy buenas noches para todos aquellos que nos acaban de sintonizar. Está usted escuchando el programa de radio Despierta Católico, y estamos haciendo una breve historia de la salvación, ¿verdad? Porque pues, en una hora es muy difícil, pero sí es un tema que por ahí nos habían pedido, y que indudablemente pues hoy estamos aterrizándolo. Y estábamos en la figura de Juan el Bautista. Juan el Bautista, pues,
que diríamos es el puente entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Juan el Bautista, que su pastoral, su trabajo, su ministerio es pues prepararle el camino al Señor. Él ya tenía su fama, su escuela, sus discípulos. Llega el Señor Jesús, él se hace a un lado, lo presenta como el Cordero de Dios, como el mero mero, como el Mesías. Pero también Juan el Bautista tenía el ministerio, el trabajo, la pastoral de invitar a la conversión. Sí, precisamente habrá que recordar que es el último de los profetas, y los profetas tenían como misión fundamental ser mensajeros de Dios. Procuraban que viera el pueblo, distinguiera el pueblo que se cumplía la alianza entre Dios y su pueblo. Y su procedimiento natural era la denuncia, que fue lo que finalmente acabó con el Bautista, y el anuncio. ¿Verdad? Y Juan el Bautista cumplió con toda la forma, con todo el trámite. Es bueno, aparte de ser nuestro santo patrón, pues es un ejemplo. Es un ejemplo de lo que nosotros en estos tiempos también debiéramos estar haciendo. Profetas contemporáneos anunciando el reino de Dios. Sí, Juan el Bautista, que hablaba muy duro, muy fuerte, raza de víboras, ¿verdad? Raza de víboras, decía Juan el Bautista, a situaciones que no le gustaban, pues situaciones injustas, que como lo dices tú muy bien, el hecho de hacer una denuncia le costó la vida a Juan el Bautista. Juan el Bautista pues presenta a Jesús como el Cordero de Dios. Empieza el ministerio, el Señor Jesús, que es un ministerio muy hermoso porque es el enviado de Dios Padre. Dios que existe, Dios que tiene la misión, y Dios que tiene este plan de salvación para el hombre, pues manda a Jesús, a su Hijo muy querido, a su unigénito, para que venga a darnos este mensaje de salvación. Y lo hace de una forma muy pedagógica, utilizando los milagros, como signos para que le fueran creyendo que él era el Mesías. Él tenía que hacer algo al respecto para que la gente alrededor se diera cuenta de que él venía de arriba, de que él era alguien muy especial. Y los milagros tuvieron esta pedagogía, los milagros tuvieron esta finalidad de que el pueblo, de que los apóstoles se dieran cuenta de que Jesús realmente era el Mesías. Sí, una de las principales revelaciones después de que la vida de Cristo iba dando cumplimiento puntual a todas las profecías, nos la dice Juan en el capítulo 3. Si Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga la vida eterna. Esa es una revelación muy interesante que tenemos y con la cual debiéramos nosotros de abrazarnos. Llegar a este siglo, a esta era cristiana, principalmente nos tiene que traducir a nosotros en un cambio de actitud, precisamente a tener una esperanza precisamente en el cumplimiento de la historia de la salvación y en el proyecto, en el plan de salvación que Dios desde un principio propuso para todos nosotros. Sí, definitivamente en la mente de Dios siempre estuvo esta idea de salvar, redimir, de introducir una vez más a la gracia al ser humano después de aquella desobediencia que se dio en los orígenes. Y el Señor Jesús hace un papel extraordinario aquí. El Señor Jesús, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad. El Señor Jesús, que no es solamente nuestro pastor, nuestro guía, que no es únicamente nuestro Salvador, sino es Dios mismo que visitó a la tierra. Dios mismo que estuvo aquí entre los hombres. De repente por ahí hacen alguna pregunta. Pues ¿qué espera Dios para que venga a poner orden? ¿Qué espera? Bueno, pues es que Él ya vino hace más de 2000 años. Ya vino y nos dio un jalón de orejas. Y su mensaje ya quedó plasmado ahí en la Sagrada Escritura, en el Nuevo Testamento. Ahí está el mensaje ya.
Sí, de hecho, Jesús establece el reino de Dios con sus obras y palabras de salvación. Comienza perdonando al pecador, los invita a la conversión, libera de la opresión legalista y ofrece una vida nueva. Forma una comunidad de discípulos a la que prepara de manera especial y envía a continuar una misión, la misión que le dio el Padre, y le da a Pedro como cabeza. Ofrece su vida hasta morir en la cruz por la salvación de la humanidad y resucita glorioso, venciendo así al pecado y la muerte. Y finalmente envía su Espíritu en Pentecostés para que nos guíe, que guíe y fortifique y anime a los discípulos, quienes habrán de crear comunidades de fe. Sí, grandes misterios alrededor de la vida del Señor, indudablemente su encarnación, indudablemente el celebrar la Navidad, que es el nacimiento del Señor, y la plenitud que está en la resurrección del Señor Jesús. Como dice la carta a los Corintios, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. No tendría sentido esto. ¿Para qué gastar energías anunciando algo que no tiene sentido? ¿Para qué hacer templos si esto no tiene sentido? Pero todo tiene sentido porque Jesús resucitó. Cierto. Jesús dio testimonio pues de todo lo que predicaba con su resurrección. Ahí fue cuando los apóstoles dijeron realmente, caray, todo lo que el maestro predicaba pues era cierto y es cierto. O sea, él nos dijo varias veces que iba a tener una muerte de cruz, pero que iba a resucitar, y nos está dando testimonio. Sí, es el mensaje de salvación. Antes, pues alrededor de la muerte había muchas teorías por ahí. Sí. Los filósofos empezaban, ¿habrá vida después de la muerte? Unos decían que sí, otros que no. Unos decían que definitivamente el ser humano muere y se desconecta totalmente de todo. Otros que no, que sí había vida, pero pues estaba muy vago todo. Viene el Señor Jesús y demuestra que sí hay un más allá. Lo demuestra venciendo a la muerte, como diciéndonos, miren, yo vencí a la muerte. El mensaje que les acabo de dar es de que hay más vida, es válido, vale, etc. Curiosamente, aquí es donde valdría la pena detenernos un poquito. Precisamente hablabas tú en el paso de Jesús por este mundo. Predicó, hizo milagros, pero algo fundamental que él hace en su paso es la institución de la Eucaristía. Sí, la Eucaristía, que indudablemente juega un papel muy importante dentro de nosotros los católicos. Nosotros los católicos que somos cristianos, no se nos debe de olvidar. Siempre que digamos católico, está intrínseco ahí. Somos cristianos, creemos en Jesucristo. Y nosotros católicos, pues la Eucaristía juega un papel muy importante en nuestra vida. En estos días es interesante meditar, reflexionar cómo los domingos en el Evangelio nos está llevando de la mano alrededor del misterio eucarístico. Sí. El misterio eucarístico, que cómo es posible que Jesús esté presente en ese pan. El misterio eucarístico, que es cómo es posible que Jesús esté presente en ese vino consagrado. ¿Cómo es posible? Bueno, pues es un misterio y es una creación del Señor Jesús, que lo dejó como alimento para el espíritu. Además de la Eucaristía, pues va instituyendo precisamente los demás sacramentos, pero digo, para mí es el de oro, la Eucaristía. Sin embargo, hay que recordar que también instituye la reconciliación, que es también muy valioso. Era parte del mensaje final que teníamos que entender, ¿no? Que Dios nos ama y porque nos ama nos perdona. Sí, el sacramento de la reconciliación, fíjate que es un sacramento muy interesante, como Jesús les da potestad a los apóstoles, la potestad de absolver, de purificar,
que era parte también del ministerio, por supuesto, del Señor, y que quiere que sus discípulos lo sigan ejerciendo. Y esto lo vemos claramente en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 20. Ahí el Señor Jesús instituye este sacramento de la reconciliación, que prosigue y que no termina con la muerte de los apóstoles, por supuesto. Tan es así que vemos cómo los apóstoles eligen a un nuevo apóstol, a Matías, le pasan todos los poderes. Eso es lo que es la sucesión apostólica, pues. Habrá que recordar entonces nada más que Cristo nos abre las puertas del cielo y la salvación depende de cada uno de nosotros. Vamos a la pausa. Hacemos una breve pausa y regresamos con más en Despierta Católico. Ya estamos de regreso en Despierta Católico. Continuamos. Muy buenas noches para todos aquellos que nos acaban de sintonizar. Está usted escuchando el programa de radio Despierta Católico. Un programa para todos ustedes, hermanos católicos, y para gente de buena voluntad. Les agradecemos mucho que les guste mucho este programa. Estamos todos los jueves, 10 de la noche. Y el tema pues es una breve historia de la salvación, la que estamos haciendo. Creo que en algún momento de nuestra vida todo mundo debe escuchar, aunque sea una breve historia de la historia de la salvación, que es muy interesante, para que ya después pues cada uno profundice, porque pues en lo que es Dios existe, ahí se pueden quedar muchas horas reflexionando lo que dicen gente muy capaz como Albert Einstein. Albert Einstein expresa que si Dios no hubiera existido, él lo tuviera que inventar, ¿verdad? Si Dios no hubiera existido, yo lo hubiera tenido que inventar, porque el universo está tan extraordinariamente bien estructurado, porque la armonía de la naturaleza, del ser humano, está tan bien hecho que detrás de todo esto está alguien muy poderoso, dice él, Dios, ¿verdad? Pues ya decíamos en el segmento anterior que Jesús pues pasó por aquí y instituyó los sacramentos, pero nos deja algo muy interesante, que es funda una iglesia, una santa, católica y apostólica. Nos dice los Hechos de los Apóstoles, dice, todos se reunían asiduamente para escuchar la enseñanza de los apóstoles y participar en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones. Y aquí, o sea, creo que hay dos cosas muy interesantes que hay que ver, porque van a ir en función del trayecto que van haciendo los apóstoles y, por supuesto, el gran converso, Pablo. Sí, definitivamente. La conversión de San Pablo es extraordinaria. Recuerden, Saulo en un primer momento que andaba tras los cristianos, que los metía a la cárcel, los pateaba, los escupía, no quería saber nada de ellos, era la peste para Saulo los cristianos, y que incluso fue copartícipe ahí en la muerte de Esteban, tuvo su participación. Pues de repente lo vemos ya muy convertido, todo un misionero, y esto fue pues gracias a la revelación del Señor Jesús. El Señor Jesús aquí jugó un papel muy importante, porque las predicaciones de los apóstoles no era suficiente para San Pablo, era poco, era nada. Es más, le dolía la cabeza a San Pablo cada vez que escuchaba una predicación de los apóstoles. Así que si ya estaba en la mente del Señor Jesús que San Pablo iba a ser un gran misionero y que los apóstoles no podían hacer nada al respecto, pues tuvo que dejar temporalmente el paraíso el Señor Jesús para venir y darle un jalón de orejas a Saulo, y a partir de ahí empieza su conversión, una conversión auténtica, y empieza el gran misionero, uno de los misioneros más extraordinarios que hemos tenido. Se funda la iglesia, pues,
La historia de la salvación se centra precisamente en Jesús como eje y continúa en la historia de la iglesia y de cada cristiano. Y la iglesia es el nuevo pueblo de Dios. Ujú. La cabeza es el mismo Jesús. Se conforma como pueblo real, un pueblo de reyes, un pueblo profético y sacerdotal que marcha con su jefe, Cristo, hacia el reino de Dios. Y que debemos de tener en cuenta también ciertas características de la verdadera iglesia. ¿Cómo qué características? Bueno, la iglesia definitivamente no debe de tener 50, ni 100 años, ni 200 años, ni 300 años. Hay que verificar la edad de la iglesia. Y yo creo que hay que preguntarle a nuestros hermanos que nos están escuchando, que muchos no son católicos, ¿Cierto? nos escuchan cristianos evangélicos, nos escuchan cristianos nazarenos, etcétera, por curiosidad, me imagino, ¿verdad? Y hay que invitar a estos hermanos a que cuestionen qué edad tiene su iglesia, qué edad tiene, porque la verdadera iglesia de Jesús tiene más de 2000 años y solamente la iglesia católica ha demostrado que tiene más de 2000 años. Así que la historicidad es fundamental para checar en dónde está la iglesia del Señor Jesús. Y no solamente la historicidad, sino la apostolicidad. La apostolicidad, que indudablemente si tienes la historicidad, pues automáticamente tienes la apostolicidad. La apostolicidad que la tiene también la iglesia católica. Como el ejemplo que decíamos, Sí. ¿verdad? De esta persona que pedía a alguien que tuviera la sucesión apostólica. Pues la sucesión apostólica es que a ti te haya elegido un apóstol legítimo. Un apóstol legítimo. Y hay que cuestionarnos ahorita dónde están los apóstoles legítimos. Aquellos que tienen la sucesión apostólica, pues son los ministros de la Iglesia Católica, por supuesto. Definitivamente, y hay que considerar también, además, que Jesús al establecer la iglesia católica, la funda con el primado de Pedro. Así es. Es decir, a él lo hace responsable y a través de él y por la sucesión, pues tenemos a los santos padres, ¿verdad? Ahorita en este caso, pues ya está el Papa Francisco que nos enseña mucho, muy fuerte y diariamente, ¿verdad? Sí. Así que esa es parte de la base. Los apóstoles encabezados, decíamos, por Pedro y Pablo, nos han dado toda una escuela de servicio de lo que pudieron aprender, y con ello pues surge precisamente también la persecución y los primeros mártires. Sí. ¿Verdad? Que son los primeros que nos van dando ese ejemplo de cómo dar la vida como Cristo mismo. Sí, por supuesto. La persecución que fue durísima, ¿eh? Me comentaba una persona por ahí. A mí me hubiera gustado haber visto a Jesús resucitado. Pues sí, qué interesante, ¿no? Imagínate haber tenido esa dicha de ver al Señor Jesús muerto y luego después resucitado. Pero pues había que pagar el precio, ¿eh? Sí, la tarifa no es barata. Exacto. Y el precio era el martirio. Sí. La mayoría de los que vieron a Jesús resucitado fueron martirizados. Les tocó el martirio, ¿eh? Pues tendríamos precisamente, creo que cerrar precisamente esta sesión de hoy con una conclusión de que nuestra iglesia actual comienza precisamente en la casa, en la familia, y que reunidos en el templo todos somos una misma familia, la familia de los hijos de Dios. Y precisamente creo que en este sentido también tenemos que retomar un poco tu frase de cada semana, de que lo mínimo en un católico
es su misa dominical. Y yo le agrego siempre una misa dominical participada, activa, dinámica. ¿Por qué? Porque tenemos esa responsabilidad de ser partícipes, no nada más por herencia del plan de salvación, sino por nuestra convicción y nuestra entrega a Cristo, es ser parte de esta salvación. Sí, por supuesto, invitamos a todo el pueblo de Dios, invitamos a todos los católicos que se incorporen a su parroquia. Ahí en su colonia hay una parroquia, ubíquenla, ubiquen los horarios que se los deben de aprender de memoria, para que así el domingo ustedes ya programen su día. Si van a hacer algo en la tarde, bueno, pues pueden ir a misa temprano. Si quieren descansar el día domingo, bueno, chequen los horarios de la tarde. Así sucesivamente, son ustedes los que planean el domingo. Recuerden que la dinámica de un católico el domingo es descansar, su familia y Dios. Esa es la dinámica de un católico. Al católico le gusta descansar, sí, es domingo. Al católico le gusta estar en familia, sí, es domingo. Le gusta disfrutar mucho de estar ahí en casita con la familia o salir en familia, ¿va? Pero recuerden también que es el día del Señor. El domingo es el día que Jesús resucitó y hay que santificar este día asistiendo a la Santa Misa, pero sobre todo pues aprovechando la Santa Misa, escuchando la palabra de Dios, escuchando la homilía, la reflexión y comulgando, por supuesto. Pues mira que se acabó el tiempo del día de hoy. Gracias a todos por su audiencia, por sus comentarios, sus saludos. Nos quedamos, como siempre, con la bendición de Dios. Buenas noches. Hoy es el día de despertar. Somos parte de la iglesia fundada por Cristo. Despierta, católico. Regresa a la iglesia. Regresa a casa. Que Dios Padre te está esperando. Despierta, católico. Con el Padre Arturo Horta. Gracias por acompañarnos este día y te esperamos en la siguiente emisión.